Hoy, en Investigador en la Cabina, nos convoca un tema atravesado por múltiples tensiones. Junto a nuestro invitado, Fernando Palacios, vamos a dialogar sobre lo que implica investigar en artes, en un medio donde existe una constante demanda por producir y de convertir esos resultados en algo cuantificable. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Investigadora en la Cabina, el podcast del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes de la Universidad de las Artes. Fernando es un explorador artístico, musicólogo, investigador de estudios de sonido y guitarra y docente de la Universidad de las Artes. ¿Cómo está, Fernando? Bien, gracias, Ana María, gracias por la invitación. Fernando, hoy vamos a entrar en este terreno un poco fangoso de la investigación en artes. Y para arrancar, yo quería preguntarte, ¿cuándo fue esta primera vez en que investigar en artes hizo que pensaras en que necesitabas seguir como tu propia metodología para poder llegar a un resultado? ¿Nos puedes contar un poco más acerca de cómo es tu proceso? Sí, claro. Bueno, yo siempre he estado ligado a la práctica musical en principio, porque estudié guitarra clásica, pero luego me moví más hacia las músicas tradicionales. Entonces, claro, cuando entras en el mundo de las músicas tradicionales, pues precisamente son músicas normalmente de tradición oral, que no tienen que ver con la palabra escrita, entonces tienen como otra dimensión de comunicación. Se comunican entre las personas, observas, es otra forma de acercarse a las cosas, ¿no? Distinta a, por ejemplo, en los procesos más convencionales o clásicos universitarios, que son pues tener unas referencias bibliográficas primero, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese acercamiento primario a la materia sonora, a las personas, a la comunidad, me dio otra forma de entender las cosas, que posteriormente me hizo irme hacia otros procesos artísticos y de esos procesos artísticos derivar de dónde viene esta investigación, de dónde viene la investigación y cómo abordarla ya no de una manera convencional, sino desde la misma práctica artística, ¿no? Lo que nos cuentas es como bastante interesante, ¿no? Pensar en que tu punto de origen no es la búsqueda bibliográfica, que muchas veces desde una investigación, digamos, convencional, tenemos a alguien haciéndose una pregunta y haciendo como una búsqueda de referencias de otras voces que han abordado ese tema. Entonces, en tu caso, ha sido como un proceso em, totalmente distinto, pero ¿de qué manera, digamos, esta investigación que nace como por fuera de las lógicas de la academia logra ingresar a la academia? Porque de alguna forma también tenemos este tránsito, ¿no? ¿Cómo ha sido ese O camino? sea, yo creo que los planteamientos académicos también son válidos para las artes. O sea, los planteamientos académicos de las ciencias o de, por ejemplo, toda obra artística tiene unas referencias, unos antecedentes, porque no estamos solos, ¿no? Porque aunque uno sea un artista, pero hay unos modelos de referencia, otros proyectos, otras obras, otros procesos que sirven para sustentar lo que uno está haciendo, desde donde uno parte, ¿no? Pero creo que es muy importante y a mí me ha ayudado mucho también como el empezar a preguntarme cosas. Un colega mío de la Universidad de Hannover me decía, pero pregúntale a la obra. Cuando vayas a hacer una obra, pregúntale, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Entonces, como un diálogo directo con lo que estás haciendo, ¿no? Con la obra misma. Entonces, aunque no tengas la respuesta, porque no siempre es necesario tener la respuesta, ¿no? Pero yo creo que esa misma pregunta ya te lleva a redimensionar lo que estás haciendo, a entablar otra comunicación con ese mismo proceso artístico, ¿no? Porque yo sí siento que, por ejemplo, la intuición juega un papel fundamental en el trabajo artístico. Entonces, claro, uno parte de eso, ¿no? Algo que nace, hay una intuición que quizás está relacionada con una percepción, porque hay una forma de percibir la realidad y de percibir las cosas que yo creo que
depende del estado en que uno tenga. Si estás muy atento al entorno, a la geografía, a las personas, esa percepción se agudiza, ¿no? Pero esa percepción misma y esa intuición que te lleva a hacer algo, también deviene en preguntas. Y esas preguntas son preguntas de investigación, porque una pregunta de investigación realmente es la que te lleva su respuesta. La respuesta de esa pregunta es tu propio trabajo artístico. Entonces, el reformular preguntas, el preguntar, el abordar desde la duda, desde el desconocimiento, hace que tu obra y tu trabajo artístico también se modifique en el proceso. Quizá no es lo que tú esperabas después. Hace poco escuchaba una entrevista a Javier Vázquez, un escritor ecuatoriano, y él decía que la literatura empieza en la interioridad y que para poder escribir necesita ser una persona que es muy sensible a su entorno, un poco lo que tú decías, pero ahora en otro campo, ¿no? Poder estar atento a las conversaciones, a los sonidos, a lo que ocurre como a tu alrededor. Implica que te desautomatices para poder relacionarte de otra manera con tu O sea, entorno. yo creo que al menos mi percepción y como artista, porque el ser artista es como, para mí, es una forma de comunicar esa realidad que percibo. Pero yo siento que todo está ahí. Es como que realmente todo está ahí afuera, está todo. La cosa es cómo, desde dónde lo miras, desde dónde te aproximas o de dónde lo escuchas. O sea, cómo lo percibes, ¿no? Y cómo lo muestras para comunicarlo a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el cine me parece muy claro, ¿no? Porque tú ves lo que el director quieres que veas, o la directora, ¿no? Esa persona te, te muestra lo que quiere que tú veas, de cierta manera, pero porque esa persona lo ha visto antes. Ese detalle quiere mostrarte y quiere que de alguna manera llevarte algo con eso. Entonces yo creo que el arte va por ahí, ¿no? Es esa forma de comunicar. Pero o sea, estas preguntas, esta forma de reflexión, yo creo que no hay una estrategia única, quiero decir. No es que primero tienes que preguntarte para después ponerte a hacer. Exacto. Quizás vino la intuición o percibiste algo y es por ahí, empiezas a darle forma. Y luego vienen las preguntas, ¿no? Y surgen otras preguntas que te llevan a otra cosa. O sea, no creo que es lineal el proceso. Que creo que eso es uno de los problemas a veces, o no sé si problemas, pero cuando se habla de metodología de la investigación, por ejemplo, en la universidad, normalmente es un camino que comienza en un sitio y termina en otro. Y casi siempre es lineal, vas de aquí a acá, aunque te lleva por diferentes lados, ¿no? Pero los procesos no siempre son así. A veces empiezas por otro lado y llegas a otro, ¿no? Entonces creo que es importante también estar abiertos a esa flexibilidad. Sí, porque para un proceso como académico estándar empiezas a armar tus antecedentes, ¿no? Empiezas a armar tus antecedentes, a buscar una bibliografía y siempre necesitas tener como una pregunta inicial, o sea, estoy pensando en cuando estoy en el contexto del aula de clase, ¿no? Entonces, como al profe no te le puedes aproximar y decirle, mira, esta es la obra que tengo, ahora quiero ver cómo plantearme los cuestionamientos y armar como toda la parte teórica que acompañe, sino que más bien en el aula de clase el proceso sí de alguna manera se orienta a que arranque de la manera tradicional, o al menos esa ha sido mi experiencia. Hombre, la idea es partir de un tema, ¿no? Yo, por ejemplo, con los estudiantes y las estudiantes, lo que comenzamos de, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Porque yo creo que la investigación, creación, que es de un poco de lo que se habla en la universidad, ¿no? Precisamente es un espacio súper libre y súper creativo y personal, porque nadie te está poniendo la soga al cuello y decir, tienes que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en la tesis, cuando alguien va a hacer la tesis de grado o de lo que sea, realmente es decir, bueno, ahora es tu momento, a ver qué quieres hacer, ¿no? Sé libre, o sea, quiero decir, es algo que te guste, entonces tienes que empezar por ahí, por algo que te guste. Creo que eso es Y importante. de ahí derivan las preguntas, porque tú dices, claro, por alguna razón eso te gustó, algo debe haber en ti, algo te debe llevar a eso.
¿qué te lleva? Entonces ahí es donde uno empieza ese diálogo con uno mismo, es decir, ¿qué fue? ¿Sabes? O sea, esa intuición primera, ¿por qué? ¿De dónde llegó? ¿No? Entonces empiezas a darle esa forma. ¿Creerías que la investigación en artes en relación a otros campos todavía no está como tan sólido esta idea de que las artes también producen un conocimiento, ¿no? Pero no un conocimiento como el que produciría una investigación en, no sé, en química, ¿no? Con un resultado que pueda ser aplicable, sino más bien un conocimiento de orden sensible. O sea, yo creo que en esa pregunta que hiciste hay muchos aspectos que son para considerar. Quizás empezando porque, y es una cosa que, por ejemplo, la UARTES tiene algo que es muy chévere, ¿no? Porque no es investigación en artes, también se habla de investigación desde las artes, para las artes, a través de las artes. Entonces, eso te abre el campo muchísimo, porque claro, ¿qué significa investigación en artes? Que tú vas a hablar sobre el arte Ujú. desde la teoría. O sea, ya tienes quiero decir, eso ya tiene un camino, por decir así, pero si tú dices a través de, es otra historia, ¿no? O desde, ¿no? Abordas desde el proceso. Quiero decir, son diferentes formas y eso me parece que es importante que no lo perdamos de vista, porque aquí lo podemos hacer en esta universidad. Entonces, eso es lindo, no pensar solo en las artes. Pero luego, cuando hablas del conocimiento, ahí hay una cuestión que yo creo que es una de las grandes dificultades en la que se enfrenta la universidad en general, que es la creación del conocimiento, Ujú. producir conocimiento. Y eso realmente es algo muy fuerte porque el conocimiento no te permite seguir conociendo. Es como si fuera un recipiente. Cuando el recipiente se llena, ya no puedes seguir llenándolo porque está lleno. Entonces, ¿qué haces con todo eso que tienes adentro? Entonces, por eso, precisamente el número de Filia habla de esa frase de Piero de hay que sacarlo todo afuera como la primavera para permitir que nazcan cosas nuevas. Y hay muchos artistas que hablan de esto, artistas y otras personas, incluso no artistas, sino más seres por el camino espiritual. Pero a mí me parece muy lindo, por ejemplo, Eduardo Chillida, que era un escultor, y él hablaba de la diferencia entre el conocimiento y el acto de conocer. No es lo mismo, porque el acto de conocer es permanente. Y hacia eso podríamos ir, a estar abiertos al conocer, que no significa no conocer, que es yo creo que el miedo de la academia, decir, es que si no conoces, desconoces, ¿no? El desconocimiento te lleva al acto permanente de ir conociendo. Y eso es súper rico, porque si te llenas y te llenas y te llenas, que es lo que tiende la academia, mi educación ha sido así, la de muchas personas, realmente no te permite ser libre. Estamos aquí hoy también porque Fernando es el editor adjunto de la revista Filia para sus ediciones número 13 y 14. La revista Filia es un proyecto del instituto que tiene un enfoque crítico y transdisciplinar y que busca dar cuenta de estas discusiones alrededor de las artes, metodologías de creación, procesos artísticos, entre otras temáticas. Entonces, ¿podrías contarnos así un poco más acerca de esta nueva convocatoria en la que ya pronto vamos a empezar a trabajar? Claro, claro. Sí, primero contento de poder estar ahí editando este número y de que esta propuesta y esta idea sea también acogida, ¿no? Porque ahora Filia, en estos dos próximos números, de cierta manera, puede ser un espacio de reflexión en torno a esto, en torno precisamente a estos procesos académicos que estamos viviendo y cómo se están llevando, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el tema de la evaluación, ¿no? Cada vez somos evaluados desde más direcciones, ¿no? Autoevaluados, evaluados por multievaluados, ¿no? Pero todo se consiste en una especie de creyendo que la evaluación va a llevar a una calidad académica, a una calidad educativa. Cuando la evaluación, claro, no digo que estoy en contra totalmente de la evaluación, pero probablemente la evaluación parte de la desconfianza. Es como decir que la guerra se hace para llevar a la paz, que los ejércitos existen para preservar la paz, cuando debería ser realmente no haya ejércitos para que haya paz, ¿no?
Entonces, en los temas académicos, y lo digo por mi experiencia, por ejemplo, asistir a congresos, ¿no?, internacionales, donde te sacas el aire a lo mejor trabajando un tema y vas y presentas 15 minutos tu trabajo, ¿no? Habiendo viajado medio mundo, ¿no? Y entonces donde realmente las cosas no confluyen porque se convierte todo en una especie de presentaciones una tras otra, ¿no? Pero falta el diálogo, falta trabajar en red, ¿no? Trabajar no compitiendo, porque la academia tiende a eso, a la competición, ¿no? ¿Cuántos artículos has publicado? Y tienen que haber sido revisados por pares ciegos, ¿no? O sea, y cumplir unos estándares, tiene que estar indexado. Entonces, te exigen, por ejemplo, si eres académico, que tienes que publicar, aunque no tengas nada que decir. La cosa es que digas algo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no preguntarse primero, bueno, qué tengo que decir? ¿Lo que digo sirve de algo realmente? ¿O estamos simplemente sumando y sumando un montón de cosas? Y realmente eso está circulando, alguien lo está leyendo. Creo que también son otras preguntas que podríamos sumar a esta discusión. El arte requiere como otros ritmos, una cierta lentitud y actualmente el sistema universitario le permite eso a los investigadores o cómo es la cuestión, ¿cómo lo ves? O sea, yo creo que uno de los grandes riesgos de la sociedad en la que vivimos precisamente es el uso del tiempo, ¿no? No sé si recuerdas esta novela de Michael Ende, Momo. En esa novela realmente los personajes, los hombres grises, vivían del tiempo de los demás, porque Momo, que era una niña inocente y juguetona, lo que tenía era tiempo para jugar con sus amigos, ¿no? Entonces, el riesgo era perder el tiempo, pero perder el tiempo en el sentido de no tenerlo, no de no usarlo para hacer cosas productivas, que es lo que se piensa, ¿no? Tienes que producir y producir. Igual producir conocimiento, o sea, pero ¿por qué produces tanto? O sea, no hay que producir, simplemente estar y aprender a estar y aprender y, por ejemplo, en el arte, claro, puede que se entienda la contemplación como algo, como una pérdida de tiempo, pero precisamente la contemplación es una percepción de lo que está sucediendo y necesitas tiempo para que esa percepción pase a través de ti, de tu espíritu, de tu cuerpo y eso se traduzca en una obra artística que sirva a su vez a otras personas, que sirva de algo. Ahora que hablas acerca de esto, recuerdo que en una de mis clases de maestría tuve una consigna que nunca había tenido en toda como mi historia académica y era que tenía que tomarme las 2 horas de la clase para salir a caminar en deriva. Esa era la idea y a salir a buscar objetos que me pueda encontrar en la calle, recolectarlos y a partir de eso iba a empezar un proceso de escritura. Y la verdad es que eso como estudiante me parecía una cosa que me dejaba como un poco ahí, no sé, como sorprendida porque, claro, en ninguna materia te dicen ahora tu consigna va a ser salir a perderte un poco, caminar por esas calles por donde siempre caminas, pero mirando realmente, porque normalmente cuando nos movemos por la ciudad lo hacemos O como percibiendo. simplemente sabiendo que tenemos que ir por tal calle, cruzar, o sea, y no vamos concentrados en lo que está a nuestro alrededor, vamos pensando, vamos como muy desconectados de la experiencia corporal y de lo que está alrededor. Entonces, claro, o sea, también creería yo que para poder romper un poco con estas lógicas que son como tan estrictas, tan cuadradas, los docentes también tienen un rol ahí, ¿no? En la manera en cómo te aproximas a la cátedra, ¿no? O sea, Hombre, el docente tiene, por un lado, tiene también unas exigencias que cumplir, que eso también es otra, porque tienes que llenar un sílabus, tienes que cumplir determinados contenidos mínimos que no siempre están alineados con lo que uno espera, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué es más importante en una clase? ¿Que los y las estudiantes aprendan el temario o que algo dentro de ellos se prenda y ellos ya buscarán su propia información después?
Porque eso es lo que, por ejemplo, yo he aprendido en estos últimos años, ¿sabes? Que uno busca y o sea, uno se mete en algo cuando le interesa, cuando te hace falta. Yo estaba haciendo una obra, no sé, sobre la luz y me puse a estudiar la luz porque y me encantó, o sea, me fascinó, me metí en la luz porque en ese momento era parte de lo que yo estaba, de mi proceso. Quizás si yo hubiera recibido antes un curso sobre luz, no me hubiese interesado porque no me interesaba. Y eso es algo que yo descubrí mucho en los músicos tradicionales, por ejemplo, los músicos de Esmeraldas, cuando hablaba con Petita Palma, Papá Roncón. En la tradición esmeraldeña, a los niños no se les permitía estar en las fiestas de adultos. Eso era para adultos. Pero estos niños, cuando eran niños, Petita Palma, los músicos, que luego fueron músicos, cuando eran niños, se metían debajo de la mesa y se saltaban por la ventana. O sea, había un interés en ellos y ahí, por eso fueron músicos. No es porque les enseñaron en la escuela, tienes que aprender esto y esto. Ahora bien, si hubiese algo en el modo en que desde la universidad o desde la academia se trata la investigación, ahora para simplificar diremos en artes, que pudieras cambiar, ¿en qué crees que se podría modificar? O sea, yo pienso o siento que hay que explorar más. Por eso me declaré explorador artístico porque sentí que era un término súper lindo. Explorar, ¿sabes? Como decir, o sea, abrirse a algo que no conoces, pero también sin la necesidad de llegar a un objetivo o de tener un producto determinado, sino, y yo creo que eso sería muy importante que, por ejemplo, en las universidades desde un principio se haga, que haya un espacio donde tú explores y en esa misma exploración te encuentres a ti mismo, como hacia dónde quiero ir, porque de eso se debería tratar la universidad, de que cada persona que salga de ahí salga como individuo dentro de una comunidad, pero como esa persona que es, no como he sacado esta carrera, por lo tanto yo soy licenciado en no sé qué, no, yo soy Fernando y ese es mi proceso y es distinto a cualquier otro. ¿No? Lo podemos ver muy claramente en los rasgos. No hay dos personas iguales. ¿No te parece increíble? 6.000 millones de personas y no hay dos iguales, a no ser que sea gemelo. Gemelos. Entonces, yo creo que hacia eso debería apuntar. Em, y si ahora nos está escuchando alguno de los estudiantes que tiene como dudas sobre si su práctica artística puede ser realmente una investigación, ¿qué le podrías decir? O sea, yo creo que cualquier práctica artística deriva en un proceso de investigación, aunque no lo quieras, porque depende de cómo entiendas la investigación, ¿no? Si la entiendes como un proceso académico, pero también puedes llevarlo hacia ahí. Yo por eso digo, lo primero y lo más importante es qué te gusta, qué te apasiona. Y de ahí lo demás lo puedes justificar, porque ahí está por algo. Entonces, justificarlo siempre hay formas, ¿no? Y como conversamos antes, si mi obra, no, yo quiero hacer una obra en la ciudad de Guayaquil con los sonidos que suceden en el malecón. Bueno, ya estás hablando de muchas cosas, estás hablando de contexto urbano, estás hablando de Guayaquil, que ya tiene unas implicaciones como ciudad, estás hablando de un espacio público. Entonces, se trata de ver cómo todas esas cosas derivan en tu proceso, ¿no? O sea, quiero decir, es una especie de ver cómo te aproximas a eso, pero está. Es algo como más bien tratar de ser consciente de los intereses propios, crear a partir de estas cosas que nos conmueven, que nos movilizan, y escuchar esas preguntas, ¿no? Y preguntarle a la obra también, como Eso, proponías, que me parece algo preguntarte. como bastante ¿Qué como quiero yo de ese espacio? interesante. ¿Qué me está diciendo ese espacio? Algo habrá. Entonces, si te lo pregunta, aunque no lo respondas ahí mismo, pero irte, caminar, como tú dices, irte y preguntarte y sentir, ay, esto, y eso lo anotas después, ¿no? Y eso es el... Y bueno, este ha sido un poco el recorrido que hemos hecho a través
la temática de la investigación en arte junto a Fernando Palacios, y no me gustaría que nos despidamos sin antes conocer un poco más a nuestro entrevistado, y para ello hemos preparado unas preguntas bastante cortas que te pedimos que respondas sin pensar mucho. Entonces, Fernando, ¿cuál es el primer sonido que recuerdas? No lo sé realmente. Supongo que las voces de mis padres, de mi madre. ¿Qué objeto de la cotidianidad te parece que tiene una vocación más musical? Yo creo que muchos. De hecho, depende de tu actitud hacia la escucha. Pero, por ejemplo, hice una obra con cosas de cocina y la cafetera sonaba, si le pones un micro y te pones a escuchar y juegas con eso, entonces hay muchas cosas, todo suena, ¿no? Realmente. Así es. Em, ¿Qué sonido, si desapareciera, crees que extrañaríamos? El de la respiración, el Qué sonido del aire, del respirar. hermoso eso. Y si el mundo se acabara hoy siendo un poco apocalípticos, ¿qué canción te gustaría escuchar? Hay muchas canciones, realmente muchas, que me conmueven, me hacen sentir así como que estoy vivo. Pero cuéntanos una de ellas. Por ejemplo, una de las últimas que escuché es Chabuca Granda. Me parece una artista súper especial y cómo hace las cosas, cómo los dice. Entonces, alguna de sus canciones seguro me haría sentir como mereció la pena vivir. Hermoso. Em, y antes de despedirnos, les tenemos unos pequeños anuncios. Si están interesados en aplicar a la beca de Erasmus, les recomendamos visitar la Oficina de Relaciones Internacionales en el segundo piso de Manzana 14. Ahí les podrán brindar asesoramiento para esta convocatoria que se abre entre el mes de agosto y septiembre. También queríamos invitarles a leer el nuevo artículo publicado en Cultura en Renglones, La otra orilla de la cultura, escrito por Ricardo Díaz. Y así también agradecer a todos los estudiantes que nos enviaron sus obras literarias para la convocatoria Noctografías, escrituras para sostener la noche. Y antes de este cierre, quiero agradecerle a nuestro invitado del día de hoy en Investigador en la Cabina, Fernando Palacios. Fernando, ¿te gustaría decirle algo a nuestros oyentes? Bueno, muchas gracias por la invitación también, Ana María, de estar aquí e invitarles a participar los que puedan en la revista Filia, en esos 2 números, y a leerla, porque creo que es un espacio de reflexión y discusión que ahora es necesario con los tiempos que estamos viviendo, también para ver cuál es nuestro rol como artistas en esta sociedad y en la universidad. Y así cerramos este episodio de Investigadora en la Cabina. Gracias por habernos acompañado. En el próximo episodio seguiremos descubriendo nuevas voces y nuevas formas de pensar el presente desde las artes. Escúchanos por Radio Huartes, Frecuencias de lo Sensible. Y síguenos en Instagram como @IliaHuartes.